déjame saludar a los maestros que ya van llegando para hablar sin censura. Ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros: Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, y los que se vengan, porque sé que está trabajando en un nuevo libro. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí. Ya estoy bien metido en un nuevo libro. De hecho, ayer les platicaba que el próximo día 25 me regreso a Tierra Caliente, sin descuidar, sin censura, pero me regreso para allá porque aquí me conoce tanta gente que tú sabes, no cada 10 minutos, pero cada rato, viene gente a tocarme, a pedirme cosas, y entonces cuando estoy escribiendo o en la noche, vienen mis vecinos a platicar conmigo sobre las cosas que pasan, lo que agradezco, pero eso me saca de concentración. Sábados y domingos es lo mismo, así que el 25 me regreso a Tierra Caliente, Vicente. Allá no tengo nada, así que nada más van a ser sin censura las transmisiones que hago normalmente. Pero sí, ya estoy muy metido en el nuevo libro, llevo un buen avance. Así que sí, pronto, Vicente, y déjame saludar. ¿Cómo se llama este muchacho que llegó? Déjame ver, Maquillado, Jaime Hernández. maquillado como Alito, o llegó así naturalito. No, se me hace que se fue ayer a poner Botox. ¿Por qué dejas que te trate así, Jaime? ¿Eh? ¿Por qué dejas que te trate así, Paco? Es que Paco me tiene mucha envidia. Jaime, buenos Oye, días. oye, te tiene tanta envidia que dijo: dile que saque su saco para el sábado y que se venga a la feria del libro. Que se lleve una matraca. Ahí está la invitación que ponía Ceci en pantalla para que el sábado a las 7 de la noche en el Foro 1 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo nos acompañen. Nos acompañen Jaime, nos acompañen todos ustedes y muchos compañeros y compañeras que se están sumando también, porque el tema calienta, ¿no? Periodistas alternativos contra periodistas chayoteros. Mi querido Jaime Hernández, décadas también como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y gran amigo de Sin Censura. Por cierto, No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde, 2 de la tarde de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad de México, para que nos acompañen. O sea que el sábado, ¿a quién nos vamos a madrear? Que se No. deje ahí, al que se ponga enfrente, Jaime. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andas, Pues Jaimito? bien, muy buenos días, caballeros. Ya empiezan a bajar las temperaturas, ya por lo menos en la parte sur, en Veracruz, Hidalgo, ya las aguas se fueron para tu estado y Sinaloa, La Paz, pero aquí ya, de verdad, ya el agua nos tenía. El Cutzamara, por fortuna, ya está en un muy buen nivel, o sea, siempre este tipo de cataclismos traen su lado positivo. Nos quejábamos antes de que no llovía, ahora nos decían: no querías sopa, ahí te van 3 tazas. Entonces, ya espero que termine la temporada de lluvias, que fue completamente atípica, pues, que nos dure la agüita, queridos amigos. Así es. A ver, creo que hasta va a ser un tema el sábado, Paco. Está claro, cuando se informa buscando la verdad y cuando hay intereses de por medio, ¿no? En medio de una tragedia, de un siniestro, de un desastre, siempre también, igual que en las guerras, la verdad es la que sufre. Y ya he dejado por ahí varios elementos para abrir a boca entre medios alternativos y medios tradicionalmente chayoteriles. Ojalá que la gente entienda que más allá de que es Sergio Sarmiento o a la Torre o Ciro, pues hay que tener cuidado a la hora de recibir la información. Arrancamos con eso, Paco.
la situación y cómo la presidenta está siendo blanco de ataques hasta por ir, hasta por ir a las zonas afectadas. Háganme ustedes el favor, mi querido Paco, arrancamos. Fíjate, Vicente, voy a ser rápido, pero voy a dividir el tema en dos. Primero, uno que se le olvida a estos periodistas chayoteriles, chayoteros, ese es el punto central, se les olvida el Fonden, que es el fideicomiso para el fondo o el fideicomiso y fondo para el desastre en los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto. Primero te voy a dar un ejemplo personal. Esta casa donde estoy ahora mismo se inundó en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, esta casa y varias cuadras, ¿sí? Y yo les he platicado, aquí nos cae prácticamente, tenemos al lado el río Lerma, caminando son 10 minutos, así que ya te imaginarás. Bueno, se inundó mi casa que está bien construida, que tiene, tenía 1 metro adentro de agua, poco más, poco, no menos, pero 1,10 m en algunas partes. Así que de pronto pasó el gobierno de Felipe Calderón. A mí, ¿sabes qué nos regalaron a cada uno de nosotros? Una cobija, Vicente. Ahí la guardo, ¿eh? Ahí la guardo. Una cobija nos regalaron una. Y como 3 o 4 días después de que nosotros trabajamos para sacar todas las casas. Así que ese era el Fonden. Ese era el Fonden de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿qué pasaba con el Fonden que ya no quieren recordarlo? ¿Sí? Primero, había dilación y negligencia en la entrega. Después, procedimientos burocráticos. A nosotros nos llegaron las cobijas cuando ya no necesitábamos nada. La declaratoria de emergencia era una burocracia. El presupuesto lo manejaban a discreción, es decir, se lo robaban. Cuando había sobrantes del Fonden, que era cada año, no lo reportaban, se lo robaban. Cuando había contratos cancelados con algunas empresas, por ejemplo, para producir o fabricar o hilar cobijas para los damnificados, y se cancelaban, nadie daba cuentas de nada, se robaban el dinero. Hay muchos casos para ilustrar, Vicente. Por ejemplo, en 2006, ¿te acuerdas que pasó el huracán Stan? En Chiapas desviaron 1,800 millones de pesos. En 2013, después de la tormenta Manuel, en Guerrero, se desviaron miles de millones de pesos. Hubo irregularidades en la reconstrucción, nadie nunca supo nada. Así que la operación del fideicomiso, del Fondo de Desastres o para Desastres Naturales, Fonden, prevalecían la corrupción, el burocratismo, la opacidad, la discrecionalidad, la dilación, la negligencia, la indolencia, no sé, no encuentro más, pero era un desastre verdaderamente. No había honradez, no había eficacia, no había eficiencia, los recursos desaparecían. Los recursos, así que, y los presidentes llegaban. Yo recuerdo, por ejemplo, Calderón llegó alguna vez, sí, a entregar cobijas, Vicente. A eso llegaban, a tomarse una foto. eh, este, no había un orden, o lo tenían para robarse el dinero. El auxilio inmediato a la población damnificada nunca llegaba. Y ya no hablo de reconstrucción, había manejos extraños, por decir lo mínimo, que eran saqueos por miles de millones de pesos. Así que esa tarea sustancial que tendría que hacer el gobierno, porque tenía un fondo para los desastres, fideicomiso, por cierto, se lo robaban. Ese era el Fonden. Cuando llega el presidente López Obrador, ¿te acuerdas? El presidente López Obrador no lucía mucho. ¿Pero qué hicieron? Ya no te dieron solo cobijas, te dieron refrigeradores, te dieron camas, te dieron todo tu homenaje de casa, todo, y fue casi inmediato. Además que ayudaron el ejército, que yo siempre cuestiono, ha sido en estas labores, ha sido excepcional. El ejército le ha entrado con el plan DN3C, que es muy viejo, el plan Marina, distribuyendo alimentos, distribuyendo enseres, todo. Ayer, por ejemplo, la presidenta decía, y el ejército tiene un remanente de enseres. ¿Cuándo decían eso? ¿Sí?
¿Cuándo decían eso? Así que hubo un cambio cuando Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer al Fonden, y yo dije, qué bueno, porque el Fonden era un fideicomiso para robarse, como todos los fideicomisos en este país. ¿Se acuerdan de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para eso servían los fideicomisos, para robar dinero. Y los periodistas nunca decían nada, que se quedaban callados. ¿Por qué? Pues porque les tocaba parte del fondo para los desastres. Eso es clarísimo. Ahora que veíamos a Sergio Sarmiento, a San Martín, ya se les olvidó todo lo que era el Fonden, una porquería, literalmente hablando, Vicente, literalmente hablando. Digo, a mí me tocó el desastre aquí, en esta casa. Me tocó, pero bueno, yo digo, mi casa está más o menos bien, pero aquí hay mucha gente pobre, muchísima gente pobre, Vicente, y no les tocó más que una cobija. Eso de que pudieran ayudarlos en la reconstrucción de su casa, no, eso lo hacía Andrés Manuel López Obrador, eso lo hace ahora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de Acapulco en el gobierno de López Obrador? Todo el mundo decía, ya déjenlo, ya olvídenlo, ya no lo reconstruyan. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Ayudar a la reconstrucción de Acapulco, y que ha hecho Claudia Sheinbaum Pardo. Lo mismo, así que el Fonden era un fideicomiso para robar dinero del que se servían los funcionarios panistas y los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional. Hoy, y ahora regresemos a lo otro. ¿Qué pasó la semana pasada, por lo menos en 5 estados, que llovió todo el país, porque el viernes, recuerdas, lo dijo la presidenta, llovió en todas las entidades menos en una, en Baja California Sur? Pero ¿qué pasó en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro? ¿Qué pasó? Cayeron lluvias que no se pudieron contener, lluvias fuera de lo normal. Yo le platicaba ayer a Jaime y a Norman que no hay eso de lluvias atípicas. Seguramente hace 50 años o 30 o 20 cayeron lluvias similares, pero no había este nivel de tragedias. ¿Por qué? Porque no teníamos lo que tenemos ahora. Por ejemplo, hoy tenemos en ciudades como Poza Rica, por ejemplo, tenemos una selva de cemento. ¿Por dónde se va el agua? Yo os platicaba, aquí atrás de mí, Vicente, bueno, aquí hay un estudio, luego tengo una pared falsa, que es la pared real de la casa, y atrás luego otra pared con 1 metro de separación, porque tengo una zanja, que era el drenaje pluvial natural. Este pueblo estaba llena de zanjas porque caía o llegaba el agua del Nevado de Toluca directamente al río Lerma. ¿Cuántas zanjas hay hoy, Vicente? Todas están destruidas. La mía existe, pero ya no pasa el agua, está cochina, está sucia, porque la gente la olvida, porque el gobierno también comete errores. Pero el punto es que los canales de salida de agua los destruimos. No existen. Así que estos periodos, como llaman los especialistas, de retorno de tormentas como las que hubo en estos estados, se perdió la forma de filtrar el agua. ¿Cuánto hemos acabado con los cerros, por ejemplo, por la tala ilegal? Y esa se dio por décadas, Vicente. Bueno, todavía se da, porque eso es otro problema, pero ¿cuántas veces nos comemos los cerros? Vivimos en las faldas de los cerros. Y entonces dejamos los cerros sin árboles, metemos selvas de concreto. ¿Qué va a pasar? Pues esto pasa, porque hubo en este país, y eso no es culpa de Morena, de 46 a 2018, hubo un crecimiento desordenado, nunca hubo nada, y los gobiernos del PRI y del PAN se robaban todo el dinero. Así que hoy podemos ver lo mismo en Poza Rica, en Veracruz, que en Tamazunchale, en San Luis Potosí o poblaciones de Querétaro, inundaciones, deslave. ¿Por qué? Producto de la improvisación, del descuido de gobiernos por décadas. Eso no se trata no solo del gobierno de Peña o de Calderón, por décadas nunca se hizo nada, Vicente, o se hizo todo mal. Todo mal. Así que, y bueno, y luego tienes una prensa que ha sido chayotera históricamente. Entonces, ¿qué informaban antes? Nada. Si había desastres naturales en algún lado, pues nadie se enteraba.
¿Por qué? Porque la prensa no publicaba nada. ¿Por qué? Porque recibía mucho dinero. Y luego también, mira, hay que decir, en el presente hemos cometido errores y ese es un error del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Y lo digo en buen sentido crítico, hace falta un buen sentido, un buen servicio de información meteorológica, ¿sí? Un servicio de información no solo confiable, olvídate eso, porque el Servicio Meteorológico Nacional es confiable, el de la Marina es confiable, no, sino comprensible. Hace falta que le hagamos llegar la información bien y a tiempo a muchas comunidades, porque, por ejemplo, muchas veces les hacemos llegar los comunicados del Servicio Meteorológico. Tú los has leído, Jaime los ha leído, son incomprensibles, Vicente. Entonces, es necesario que tengamos un sistema de comunicación adecuado y que reactivemos las radios comunitarias. Pero un desastre de esta naturaleza no se podía anticipar, no se podía prever, así que lo que pasa en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, es un nivel de otro desastre, pero por fortuna tuvimos a López Obrador, hoy tenemos a Claudia Sheinbaum Pardo, con estilos diferentes cada uno, pero que están ahí, y ayer la presidenta lo dijo, no tenemos Fonden, pero tenemos 19,000 millones de pesos para desastres naturales, de los que hemos usado 3,000, así que ninguna persona se va a quedar sin atender. Y lo que pasó eso es que cuando le reclaman, pues eso también, claro, es que fue una emboscada de Movimiento Ciudadano. Recuerda que hasta hace muy poco la alcaldía de Poza Rica la peleaba Movimiento Ciudadano, pero en serio, hubo una batalla desesperada. Así que yo no lo dudo que haya sido una emboscada, pero además la presidenta salió muy bien, estuvo ahí muy bien librada, y así que tuvimos un presidente que empezó a enderezar las cosas, Vicente. Tenemos una presidenta que sigue con ese trabajo, pero que además está ahí en la línea de los desastres, Vicente. Jaime, y no sé si ya llegó Norman. Buenos días, Norman, también si llegó ya. Ya llegó el maestro Norman Pearl. Recuerde que los tres lo esperan de 7 a 9, de lunes a viernes, en el duelo de bastonazos, como le he denominado yo al encuentro ahí en Norman Pearl TV, de 7 a 9, para que acompañe a Norman, a Paco y a Jaime. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia, buen día a los maestros, Paco y Jaime. Aquí estamos Bueno, con mucho gusto. ya voy contigo para escuchar tus comentarios, pero déjame ir primero con Jaime, porque a todos estos que dicen, ¿dónde está el Fonden? Se les olvidaron los colchones miados que repartían en las tragedias, por ejemplo, si recuerdo bien, en Sinaloa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o se les olvidan cómo se repartían entre los amigos a la hora de los desastres naturales, los dineros, los millones, las obras y los procesos de reconstrucción. ¿Te acuerdas las cajas vacías en tiempos de la gaviota y de Peña Nieto por los terremotos? Hasta el propio Peña Nieto, oye, pero esta caja está vacía. Frente a cámara era tan pendejo que ni él mismo se ocultaba sus montajes. Pero bueno, mi querido Jaime, ¿dónde está el Fonden? Gritan los periodistas tradicionalmente chayoteriles. No, y yo creo que ya tendríamos que tener claro que, y no solamente son los grandes medios y los comentócratas de ayer los que, pues, se suman a esta a esta causa para tratar de desacreditar, lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Si uno revisa cualquier, pero, por ejemplo, a mí El Universal hoy es espectacular su primera plana, ¿no? Dice, en 2 sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones, dice, los recursos pasaron de 50,000 millones de pesos con Calderón a 45,000 millones de pesos con Peña para quedar en 25,000 en la gestión de AMLO y ahora tenemos 15,000, ¿no? No hay una explicación, no hay, son cifras gordas que no explican, sí, con Calderón había 50,000, pero ¿cuántos de esos 50,000 se robaban? Y con Peña Nieto había 45,000, pero de esos 45, ¿cuántos se llevaban todos los amiguetes
de Peña Nieto. Y luego tienes a los comentócratas. Héctor de Mauleón. Ya sabían lo que iba a ocurrir en Poza Rica, álgame Dios. Este señor de Mauleón, bueno, fíjate nada más lo que entraña este titular. Ya sabían lo que iba a ocurrir en Poza Rica. Dios mío, yo creo que ni el sistema meteorológico de San Diego, que es uno de los más avanzados, podía predecir la intensidad de la lluvia ni cómo iba a comportarse el terreno, que lo explicó ayer muy bien el secretario de Marina, porque después de tanta lluvia sobre mojado, pues se producen los deslaves y basta con que llegue un torrente intenso para que se termine de desmoronar. Pero eso de que ya sabían lo que iba a pasar en Poza Rica. Y luego, Carlos Loret de Mola. Demasiados muertos. Tremendo titular de el señor Loret de Mola. Demasiados muertos. Y entonces, ¿qué? Entonces aquí te das cuenta que lo que hay es mala entraña. Aquí lo que es saña, ganas de poner a parir al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es como, ¿sabes? Es como otro mundo, es como otro mundo. Yo creo que los grandes medios corporativos como el Universal, Reforma, se han comportado, bueno, hoy, por ejemplo, en el titular, ve esto, el balean al abogado del caso Cruz Azul, un titular que además utilizan para decir, la violencia en la Ciudad de México está desatada, ¿no? Y entonces tú dices, ¿para qué sirven hoy estos periódicos? Básicamente para hacer política. El periodismo ya no existe en Reforma ni en la Universal, ¿no? Es increíble cómo utilizan estos medios de comunicación como trincheras de partidos políticos, de intereses corporativos. Entonces, yo francamente, y no es que el periodismo no tenga que ser crítico, por supuesto que tiene que ser crítico, pero también tiene que ser exacto, tiene que ser meticuloso, tiene que poner por delante la verdad, y tiene que tener en cuenta, por ejemplo, este tema de cómo ocurrió, por qué ocurrió lo que ocurrió en Veracruz, en estos 5 estados, tiene que explicarse científicamente, no un Loret de Mola. Mira, yo creo que mi perro Yago tiene más idea. Yaguito, ¿quieres hablar sobre? Yago tiene más idea de lo que ocurrió, porque esta gente, ¿verdad? ¿Verdad, Chaparrito? ¿Qué hacemos? ¿Les partimos su madre? ¿Les partimos su madrina en gajos? Yago tiene más idea de lo que ocurrió, no que con estos comentócratas. Y yo creo que no se cansan toda esta gente de autodegradarse todos los días, porque se les ve el plumero, se sabe por dónde van a ir, incluso son muy predecibles, ¿no? Y esto es lamentable porque han perdido el rumbo de lo que antes era el periodismo. No es que en México el periodismo haya sido siempre de lo más exquisito, ¿no? O sea, venimos de un pasado tremendo, con corruptelas, con todo, pero hoy tenemos una colección de papanatas, de gente que miente, gente que lo único que hacen es destilar el odio que le tienen a un gobierno, un movimiento de transformación que los ha desplazado, que no ha reconocido su linaje, su aristocracia periodística. Yo creo que es muy triste, pero solitos, ellos mismos se están deslizando por la pendiente de la intrascendencia, ¿no? Y es lamentable, Oye, que dicen, ¿dónde está el Fonden? Pues el Fonden ya no existe como tal, pero los no, recursos están. ¿Por qué les cuesta tanto decirlo así? A ver, el Fonden ya tiene años que lo desaparecieron como fideicomiso, pero ahí están los 19,000 millones de pesos para desastres en caso de. No, yo no entiendo por qué es tan difícil hablar con la verdad, mi querido Jaime. que me gustaría comentar, el maestro Paco ha puesto énfasis en, mira, yo creo que, perdón la mamonería, pero cuando yo vivía en Europa, y es que yo vivía en Europa, no, de verdad, los noticiarios públicos
tienen un sistema de aviso meteorológico fabuloso, fabuloso. Y se encargan de estos sistemas de proyección o pronóstico meteorológica profesionales, meteorólogos. O sea, me acuerdo que una vez me invitaron en Televisión Española a visitar la unidad que se encarga de difundir los partes meteorológicos. ¡Wow! Me fui para atrás. Todos meteorólogos, todos con carrera, diseñadores, o sea, son departamentos que utilizan para los noticiarios. No que en México una niña con falda corta y enseñando pechuga, ya, dice, no, 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 es que los mexicanos les encantan así, las chicas que de falda corta y pechugonas, para que den el parte meteorológico, y te me pones de perfil, ¿no? Te me pones de perfil, ¿no? Y uno dice, santo cielo. Y francamente, yo creo que, y esto te habla de la poca responsabilidad de quienes gestionan los canales de televisión, los medios de comunicación concesionados por el Estado mexicano. Entonces, yo creo que cada vez que ocurren este tipo de desgracias, volvemos a tropezar con la misma piedra argumental. ¿Y por qué no se hace esto? ¿Y por qué no se hace esto otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y luego se nos olvida. Pero quienes tienen flaca memoria y no les importa resolver este tipo, son precisamente los concesionarios de medios de comunicación. Fíjate, Televisión Azteca, una concesión del Estado, en lugar de estar haciendo servicio social, tienen al cara de capibara y a Sergio Sarmiento despotricando. No, es que a cargo de la protección civil deberían estar a cargo gente, no corruptos como los que había, al que le entregaba sobres al hermano de López Obrador. Y luego había esta mujer que estudia artes, ¿cómo es posible? Fíjate, lanzando este tipo de derogatorios contra el actual responsable, que desde mi punto de vista ha hecho un excelente trabajo, lo demostró en Acapulco. Todo el equipo de Claudia Sheinbaum, cuando pasó lo de Otis, han estado ahí al pie del cañón, ¿eh? Cuando han rescatado los cuerpos de mineros, han estado ahí. Qué hocico tan desocupado, como diría alguien, de Sarmiento y el cara de capíbara. No sé cómo se llame, por cierto. San Martín. Sí. Como que algo debe haber sacado a ¿cómo se llama? A Vicente, porque de pronto se salió del sistema. O fuiste tú, Jaime, o Norman, quien hizo una maldad, o se me hace que Ceci le hizo una maldad y lo sacó del sistema. Ay, ya regresó Vicente. Estábamos a punto de hablar mal de Jaime, de Norman o de Ceci. Vicente, bienvenido de regreso. Gracias. Paco estaba especulando cuál de los tres ejerció una presión orbitaria de su ego para sacarte. Yo no fui. Mi querido Norman, andan con todo estos medios de los que estamos hablando contra la presidenta, que si cayó a no sé quién, que si no la respetaron, que si se le está saliendo las cosas de control. Es lo que quisieran, yo creo, ¿no? Es lo que quisieran los de mala entraña, que se cayera todo a pedazos. Te saludo nuevamente, Norman. Fíjate que es algo, yo creo que hasta inconcebible, cómo no se dan cuenta los medios de comunicación esa narrativa compartida, ese nado sincronizado, como suele decir ahora, para atacar al gobierno en cualquier cosa. Es decir, no podemos minimizar los daños que se han dado a nuestro país con motivo de las lluvias excesivas, ¿no? Ver a Costa Rica en esa situación, bueno, pues es algo dramático, ¿no? Como sucedió en muchos otros sitios, en la Sierra de Querétaro, en San Luis Potosí, en Puebla, en diferentes estados, en Hidalgo. Pero hacerlo con esa estrategia ya cansa a los mexicanos, ya nos cansa. Cualquier cosa que suceda, cualquier desgracia, cualquier problema serio, grave, inclusive si idealmente hay muertos, la oposición estará siempre con el mismo discurso, con la misma narrativa. Todo es culpa del gobierno.
Me llama la atención que no hayan puesto videos ahora de otros países en condiciones similares para ejemplificar los daños, para ejemplificar o amplificar la problemática que vive en este momento nuestro país y que no es cosa menor y eso hay que reconocerlo. Pero el hecho de que ellos acudan al pasado, por ejemplo, Alito Moreno poniendo fotos de Fidel Herrera, que en paz descanse, que fue terriblemente corrupto, que fue, vamos, de los gobernantes más deplorables que tuvo no solo Veracruz, sino este país, son los ídolos de Alito y lo ponen como ejemplo. Peña Nieto nunca supo qué pasó en este país. Peña Nieto estaba entregado a jugar golf y estaba entregado a su belleza, ¿no? Al cultivo de su belleza. Yo ayer recordaba cómo Miguel de la Madrid, cuando el temblor de 85, de septiembre de 85, apareció 5 o 6 días después, ¿no? ¿Por qué? Porque le daba temor acercarse a él, a su esposa. Lo narra Paquito en Las Damas del Poder. A ver, ¿qué pasa cuando toda una prensa, cuando toda una gente asusa a la gente que efectivamente está sufriendo las consecuencias de estos desastres naturales? Bueno, pues la gente se siente estimulada en los deseos de molestarse, ¿no? Es decir, asusando en lugar de ayudar. Ayer lo dijo la presidenta de alguna manera, cuando se refería a Salinas Pliego, el heredero, otro de los juniors tóxicos, ¿no? Junto con Claudia X González. Esa gente que en lugar de ayudar, en lugar de poner al servicio de la comunidad a una televisora, no, esa televisora es usada, a pesar de ser una concesión del Estado, esa es usada en contra del Estado y en contra de la gente. Entonces, todos estos ejemplos que podríamos estar todo el día narrando, porque parece que los años no pasan en balde, también nos van dejando experiencias. Sabíamos cuando había un problema grave. Miren, en 55, yo ya había nacido, pero en 55, en Tampico, Tamaulipas, el ciclón Hilda metió un barco, un año metió un barco dentro de la ciudad, y en una calle estuvo un año para que lo sacaran. Y la gente pues, lo tomaba a chunga, ¿no? Lo tomaba como de vacile. Bueno, fue una condición que no se esperaba, pero claro, el gobierno no tuvo la capacidad de sacarlo, y sin embargo la gente decía, mire, se ve hasta simpático el barco aquí dentro de Tampico, ¿no? Dentro de una calle de Tampico. ¿Qué pasa cuando hay mala fe? Pues tenemos que esperar esto todos los días. Ellos siempre están esperando la oportunidad de denostar, de atacar al gobierno como estrategia única de participación política. Esto no puede ser. Esto es demasiado, ¿no? Esto es un exceso. La gente, claro que lo sabe, la gente, claro que se da cuenta. No en balde el 80% de la gente apoya este gobierno, y el anterior también fue un gobierno terriblemente respaldado. ¿Y por qué no lo tuvieron ellos? Porque sabían perfectamente bien que robaban a manos llenas. Siempre una desgracia, siempre un problema de esta naturaleza era una oportunidad para robar. Y se encontraban en casas de funcionarios públicos, bodegas llenas de despensas, de cosas que no habían repartido, que se habían robado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se atrevan a hablar de la forma como lo hacen de este gobierno? Un gobierno que al margen de montos, hablaban de 45,000 millones de pesos, hablaban de 50,000 millones de pesos. Bueno, al margen de montos, de fondos que se tuvieran, nunca fueron repartidos eficientemente. Ahora que tenemos la posibilidad de ser testigos de un reparto equitativo, de un recuento de daños casa por casa, en todos los estados, lo vimos en Acapulco, lo vimos en la costa de Guerrero, lo vemos ahora, cómo empieza el recuento de daños, cómo va
la gente del gobierno haciendo un conteo, haciendo un recuento de lo que ha pasado para poder proporcionar enseres nada despreciables, sobre todo si pensamos que en ocasiones una olla es fundamental, ¿no? No se diga un refrigerador, elementos para que una familia pueda sobrevivir, por lo menos durante algún tiempo. Entonces, eso no se hacía, Vicente, eso no se hacía nunca. Es ahora que van casa por casa, que hacen recuento, que hacen inspección, que hacen valoración de daños. Es ahora, y que hacen sobre todo entrega de enseres domésticos que son fundamentales para la supervivencia. Eso no se hacía, Vicente. Bueno, ahora se hace en este gobierno. Vamos, ¿en qué cabeza cabe acudir a una narrativa falsa, ¿no? Cuando los hechos demuestran exactamente lo contrario. Claro que hay desesperación en una persona que tiene inundada su casa y que, vamos, en 2 o 3 horas se explota de angustia. Eso es normal que suceda. Lo que no es normal es que los medios aprovechen siempre un problema grave, una muerte, como sucede ahora con el ataque al abogado Cohen, ¿no? En la colonia Doctores, en donde ellos siempre sacan raja política o tratan de hacerlo, pero hoy el efecto es totalmente contrario, ¿no? Ya la gente reacciona de una manera totalmente distinta, ya no les cree. Los medios dejaron de ser creíbles. Ya la gente se informa en redes. Si la gente quiere confirmar algo, lo tiene que ver en redes, lo tiene que ver en programas de buena fe como como Sin Censura, lo tiene que ver en opciones que realmente no solo aparenten, sino que tengan credibilidad ganada a través del tiempo y a través de sus conductas. Ya nadie cree en los medios. Ya nadie cree en una oposición que cada día se diluye más justamente por este tipo de reacciones, por este tipo de conductas. El pueblo de México está cansado de estar recibiendo una información irreal, tendenciosa, condicionante. Ya está cansada. Tiene unos cuantos incautos que siguen todavía viéndonos y que todavía además siguen difundiendo mentiras, calumnias. La presidenta, o hacer un juicio sobre la presidenta, si hizo bien o hizo mal en ir, para mí es algo ocioso. La presidenta, claro que debe de ir. Qué bueno que fue, qué bueno que enfrenta la realidad como no lo hicieron otros. El presidente López Obrador siempre estuvo en el centro de los problemas. Y la misma presidenta no rehuyen a su compromiso, a un compromiso de carácter monumental, pero que lo ejercen en las buenas y en las malas. Entonces, no solo son concentraciones en el Zócalo, que la gente va con muchísimo entusiasmo. No, van a donde está el problema. Y esas son de las cosas que tendríamos que, si no agradecer, cuando menos contemplar y difundir. Porque nosotros que ya tenemos algunos años más, pues podemos comparar con el pasado. El pasado fue tétrico, fue terrible. Los dejaban, como se suele decir, a la buena de Dios, ¿no? A ver cómo te va y a ver cómo sales adelante. Ahora no es así. Ahora la gente contamos con el apoyo decidido, deliberado, abierto de los gobiernos. Y esto no lo pueden o no lo quieren tomar en cuenta los medios que siguen todavía al servicio de la mentira. Bueno, no, nada más basta con escuchar, ya no digo un minuto, a Pedro Ferriz de Con, solo como ejemplo. Vean y escuchen. La situación en México se sigue poniendo cada día más complicada. Para muestra un botón, lo que sucedió este pasado fin de semana en la visita que hiciera la presidenta Sheinbaum a Veracruz y al estado de Puebla, en la que solamente encontró muerte, destrozo, estragos y reclamos serios de la población que, ante la falta de infraestructura, han visto cómo han sucumbido muchos mexicanos, más de 60,
producto de las lluvias recientes en los frentes tanto del Golfo como del Pacífico. Esto ha traído por consecuencia un necesario análisis. ¿Cuánto dinero se le está destinando a la infraestructura en nuestro país? Bueno, para el año que viene, para el presupuesto que está ya inminente para ser aplicado, el 2.5% del Producto Interno Bruto. Esto para infraestructura, lo que significa que prácticamente no habrá inversión. Y esto va directamente... Imagínense lo que se pudiera hacer con los más de 70,000 millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego. A ver, antes de que llegue la presidenta, querido Paco, querido Jaime, querido Norman, le dispararon a quemarropa en la cabeza al abogado David Cohen Sacal, quien defendió a Billy Álvarez, exdirector general de la Cruz Azul. Es víctima de este atentado y además genera una situación ahí, no sé quién le esté metiendo el pie a la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, porque declararon homicidio, declararon muerto al abogado, después tuvieron que recular y hacer la corrección de que estaba vivo, grave, pero vivo, y bueno, también grave, vaya discurso de Donald Trump en Israel, burlándose de cómo Benjamín Netanyahu le pedía esta arma, esta otra arma, y dices tú, a la torre, ¿no se dan cuenta lo que dicen? Con el descaro y el cinismo que lo hacen. Pero bueno, hay varios temas sobre la mesa, mi querido Paco. ¿Con qué quieres cerrar tú? Mira, Vicente, no, sí hay que comentar lo de David Cohen Sacal, porque no solo fue abogado de Billy Álvarez en este problema de manejo de recursos a través de la corrupción, lavado de dinero por miles de millones de pesos. No, David Cohen Sacal, por ejemplo, fue abogado de Salvador Carmona, ¿se acuerdan? Aquel jugador de fútbol del Toluca, de la selección mexicana de fútbol que demandó y después de que lo vetaron de por vida, era un abogado reconocido, no era un penalista, ayer nos lo aclaró el abogado César Gutiérrez Pliego, pero era un abogado reconocido. Hay mucha evidencia que era un abogado de extrema derecha, pero la forma en que atentaron contra él, la forma en que además atrapan al agresor, pues te dice que esto es algo improvisado, ¿va? No tenían un plan de escape, no había nada, va solo, así que es un atentado muy rápido, pero no es un abogado desconocido y debe tenerse ahí en el centro de la discusión, sobre todo porque por el caso Billy Álvarez, ¿recuerdas? El caso, un juicio por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 2,000 millones de pesos. Así que, y también debe haber una aclaración por qué y quiénes lo dieron por muerto y cómo, no sé, y cómo lo resucitan. Eso debió haber sido un milagro, pero sí tienen razón, de pronto parecen ponerle el pie a la fiscal, Berta Alcalde Luján, así que tienen que hacer un trabajo rapidísimo, Vicente, tienen que hacer un trabajo serio para ver qué pasó ahí. No puedes dar a una persona por muerta y después decir, espérense, nos equivocamos, siempre no. Algo pasó ahí, pero sí de pronto es un caso que debe quedar en la mesa de discusiones, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato, Vicente, en la mesa con César y con Pepe. Claro que sí, mi querido Paco, nos vemos al ratito. Jaime, ¿con qué cierras tú? Querido Jaime, no te escuchamos. Solamente quería llamar la atención. Era David Cohen, evidentemente de origen judío, y me llama la atención que si no hubiera llevado ese apellido, estaría en la primera plana de Reforma o del Universal. No lo sé. El caso es que es un caso que llama la atención. Ya la familia ha confirmado que finalmente falleció, desafortunadamente.
Y en la crónica que detallan es que iba acompañado por 2 guardaespaldas que no tuvieron oportunidad, no tuvieron los suficientes reflejos como para evitar que le balearan casi a bocajarro. Así es que lamentable, y sospecho que con el tiempo pues, nos vamos a ir enterando cuál fue el móvil detrás de este crimen. Y en relación a Trump, yo creo que vale mucho la pena. Trump se presentó ayer como el que ha sido capaz de sofocar 8 guerras, 8 guerras. Ayer hacía alarde de su capacidad para terminar con conflictos que han durado milenios, decía él, desde el Parlamento del Knesset, donde precisamente, como tú bien dices, presumió que le había dado a Benjamín Netanyahu armamento, un arsenal sin precedentes le había entregado a Ben Netanyahu. Le había dicho que por fortuna él había ayudado a Netanyahu a terminar esa guerra contra la barbarie en nombre de la civilización. Y también hoy sabemos que esta paz que ya ha vendido Trump, que dice que va, finalmente llega, resulta ser que hoy por la mañana nos enteramos que hubo ya alguien rompió el alto al fuego, el ejército israelí ha asesinado a 4 palestinos mediante el uso de drones, lo cual demuestra que esta paz va a ser muy complicada de mantener. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo, el acuerdo de paz que hizo ayer Trump y que utilizó como básicamente como títeres, como parte de su escenario a líderes de Europa y del mundo árabe, va a mantenerse. Yo francamente lo dudo. Esto es un acuerdo no de paz, es un acuerdo para mantener la colonización del pueblo palestino, para tratar de echar tierra sobre un genocidio, sobre una campaña de exterminio sin precedentes. Y yo espero que Donald Trump y el señor Netanyahu paguen por todo lo que han hecho, por el daño que le han hecho a todo pueblo. Mi querido Jaime lo espera a las 2 de la tarde de lunes a viernes en No Apto para Cínicos y en @Jaime Journo, en lo que era antes Twitter, ahora X. No Apto para Cínicos, hay que apoyarlo a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Mi querido, por cierto, sí hay ya versiones periodísticas de la muerte de David Cohen. Gracias por alertarme, mi querido Jaime. Hay varios medios ya que están retomando esta versión de personajes cercanos a la familia que confirmarían la muerte del abogado durante la madrugada después del atentado que sufrió en Ciudad Judicial. Norman, ¿con qué cierras tú? Mire, yo cierro con un reconocimiento tácito de Trump en la complicidad que tuvo con Israel para perpetrar el genocidio que se hizo con Gaza. Trump acepta que proporcionó armas de manera desmesurada, perfeccionadas, maravillosas, para poder destruir al pueblo de Gaza. Y también me llama la atención el perdón que está solicitando Trump al presidente israelí para que disculpe la corrupción o los delitos de corrupción en que incidió Netanyahu. Esas son cosas terribles que no podemos tampoco pasar por alto y bueno, pues las tendremos vigentes. Ayer platicamos un poquito de ello. Ahí me encuentran como Norman F. Pearl, tanto en X como en Facebook. Y más tarde con esos señores nos pueden encontrar en el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, que lo pueden ver por Norman Pearl TV. Ojalá que entren, que les guste y que terminen por suscribirse también con nosotros. Claro que sí. ¿Nos acompañas el sábado, no, Norman? Sí, claro, el Eso, sábado sí. en el Zócalo a las 7 de la noche. Claro, ahí voy a estar con muchísimo gusto. Ve nada más qué guapo sale en la foto el maestro Paco Cruz, ahí yo haciendo nomás mosca, pero bueno, esa es la promoción oficial del evento del sábado 7 de la noche en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Los esperamos y bueno, nos vemos al rato, Paco, y nos vemos mañana, Jaime y Norman. Gracias.
el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández, el querido Norman Pearl, hablando sin censura. Estamos esperando que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un paisano desde Estados Unidos, circula en redes